Miguel, la lección habla del pacto eterno de Dios. ¿Cuál es el pacto eterno de Dios, Miguel? ¿Cuáles son los términos de ese pacto? ¿Tiene un origen este pacto? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a este pacto eterno de Dios, Miguel? Sin duda el término y el concepto teológico del pacto es un tema que permea las escrituras, y es por eso que hay una teología del pacto, porque no se basa en un solo versículo, en un solo texto, sino que se puede rastrear a lo largo de toda la Biblia. De hecho, la palabra tanto hebrea como griega es tan prominente que llega a ser mencionada incluso hasta más que la palabra sábado, que muchas veces nosotros ubicamos ahí el tema del sábado como adventistas de una forma prominente. Bueno, el tema del pacto está ahí y en conexión continua con el santuario, con el juicio y con la salvación. Por lo tanto, hablar acerca del plan divino sin hablar del pacto es como estar cojeando, no tener ese elemento tan importante que la Biblia nos presenta. Sin embargo, desafortunadamente, con el paso del tiempo, como adecuadamente Abner mencionaba hace un momento, entre más nos distanciamos de la Biblia, porque como atinadamente Juan Suárez mencionaba en el chat, Pablo habló acerca de que Cristo es la simiente y ellos tenían claro de quién era esa simiente, pero se fue alejando el concepto, y el pacto incluso hoy en día, Félix y Abner, ha tenido hasta connotaciones negativas cuando se habla hoy en día de rompe el pacto, ¿no? En esta connotación del movimiento feminista que habla acerca de romper el pacto, porque el pacto tiene para este movimiento una connotación negativa. En la política, la palabra pacto tiene una connotación negativa porque pareciera como que un líder político hace un pacto con otro y entonces ya no lo quieren romper, y es más importante el compromiso entre ellos que el compromiso con la gente. Pero en la Biblia no es así. El término pacto tiene una connotación completamente distinta a la que hoy en día nosotros manejamos. Esta palabra berit en hebreo, que aparece cerca de 300 veces, diateke en griego, es tan permanente, aparece tan continuamente. Y aparte esta frase de la cual tú me preguntas acerca del pacto eterno, seguramente alguien ha escuchado la frase en hebreo Berit Olam. Hay hasta una revista llamada así, Berit Olam, el pacto eterno, que muchas veces uno se pregunta, ¿por qué si se habla del pacto con Noé, del pacto con Abraham, del pacto con Moisés, del pacto con David, y hablamos de varios pactos en el escrito, o del nuevo pacto como se introduce posteriormente tanto por Jesús en el momento de la última cena y se retoma en la epístola a los Hebreos? ¿Será que este nuevo pacto y todo esto es distinto al concepto de pacto eterno? Sabes que desde una humilde perspectiva, y creo que este es un diálogo muy válido y apreciaré mucho sus comentarios al respecto, me parece que el pacto eterno va más allá del inicio de este mundo, y por eso se le llama en la escritura pacto eterno, porque tiene que ver con... permíteme utilizar esta palabra porque la introduce en algún espacio por ahí Norman Gali. Él habla acerca del compromiso intertrinitario al darse la creación de criaturas. Porque cuando vino este diálogo intertrinitario para crear y para dotar de libre albedrío, se da la posibilidad de que la criatura decida no estar en relación con su creador. Y hay quienes han llegado a ver como que existe un pacto intertrinitario, pero hay que tener cuidado con decir que hay un pacto intertrinitario, porque las personas de la Trinidad no están en una relación pactual entre ellos, sino más bien en una relación de amor entre ellos. No hay un acuerdo entre ellos, como la palabra pacto implica, sino más bien hay una relación de amor y un compromiso que se le denomina el pacto eterno, de cómo se dará el proceso de restauración en caso de que la relación se rompa.
Y es por eso que cuando hablamos de que, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, y Efesios 1, 3 al 8, nos habla acerca del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, nos presenta y nos revela ese plan eterno que existía en ese compromiso intertrinitario para restaurar una relación caída en caso de que ésta se diera. Y me parece que aquí es en donde entramos en los conceptos que la Biblia nos desarrolla. De una forma, Elena de White también nos comparte ideas muy interesantes, tanto en la revista Señales de los Tiempos como en el Instructor de la Juventud, porque ella equipara o pone como sinónimos ahí el concepto del pacto de gracia o el pacto de redención como el pacto eterno. Y estos aspectos también ella los retoma y los presenta para hablar de este compromiso intertrinitario en favor de las criaturas. Así que en ese sentido puedo cerrar esta parte para pasarte la palabra, Félix, señalando que la relación pactual, y reitero, relación, esa palabra me parece clave en el concepto de pacto, es una relación no pasiva. No es únicamente unidireccional de decir, Dios se compromete y el hombre no tiene que hacer nada, sino que más bien implica una respuesta, por eso es una relación, implica una respuesta de acuerdo al libre albedrío que Dios ha dotado al hombre para que él acepte entrar en ese compromiso con su Creador y restaurar una relación rota. Y creo que estos elementos están abarcados en el concepto de pacto eterno. Muchas gracias, Miguel. Fíjate que tú abres varios rumbos, varias direcciones muy interesantes. Me parecen muy válidas. Quiero mencionar algunos detalles. Una, vamos a estudiar en la lección a ver qué significa pacto. Eso lo vamos a estudiar esta próxima semana. Pero yo quiero compartir un concepto de pacto que ha estado, que ha tomado mucha fuerza en los estudios bíblicos en los últimos años, ¿no? El análisis del antiguo cercano oriente ha llegado a la conclusión de que un pacto es la extensión de los beneficios de hermandad a aquellos que no son hermanos, o de familia a los que no son familia. Es decir, yo hago un pacto con alguien que no es mi familia, porque cuando es mi familia, el pacto es implícito, es necesario, está allí. Entonces, cuando viene una persona que no es familia, yo le extiendo los privilegios de familia y los deberes de familia a aquellos que no son familia. Y eso es lo que Dios hace finalmente en la Biblia, porque dice que todos los que les recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese proceso por el cual nosotros nos convertimos en familia de Dios, hijos de Dios, es un proceso pactual. Y otro detalle muy interesante, lo que tú decías, Miguel, acerca de este pacto eterno, este acuerdo intertrinitario. Es muy interesante. Ahorita que tú estabas hablando, yo busqué algunas cosas. Fíjate lo que tú estabas diciendo. Fíjate, 1 Corintios 2:7. Dios determinó un plan antes de las edades. Romanos 16:25, Efesios 19. Este plan estuvo en secreto por largas edades y ahora ha sido manifestado por Cristo Jesús. Luego, Efesios 1:3 al 6, que fuimos escogidos en Cristo antes de las edades. Y lo mismo está en Juan 1:12, 2 Timoteo 1:9, y luego Hechos 2:23 y 1 Pedro 1:20 que tú mencionaste. Que Cristo Jesús, la cruz, era parte del plan eterno de antes de las edades. Lo que tú estabas mencionando. Y luego lo que viene en Colosenses 1:26 dice que el plan de Dios desde antes de las edades es que fuéramos restaurados por Cristo Jesús. Entonces, existe desde antes de la creación del mundo. Yo diría, desde antes de la creación del universo, un plan, como tú has mencionado, un plan, un pacto intertrinitario en el cual Dios dice, ok, vamos a crear seres libres y estos seres libres se pueden revelar. Si se revelan, esto es lo que vamos a hacer para resolverlos. Y Cristo dice, yo voy a dar mi vida. Ese es el pacto, ¿no? Ese es el pacto eterno. Y me parece que es eterno. En algún momento ellos decidieron crear y en algún momento ellos deciden, yo creo que hay algo en la historia de la Trinidad donde ocurre eso, ¿no?
pero me parece que es eterno por las consecuencias eternas de este pacto, ¿no? O sea, lo que ellos logran a través de la cruz, a través del Espíritu Santo, a través del Padre dando al Hijo, lo que ellos logran realmente tiene consecuencias eternas. Quería decir algo porque me parece, eso último que dijiste a mí me parece muy importante puntualizarlo, Félix. Y yo aprecio mucho que la lección empezó con la promesa, Sí. porque la teología de pacto tiene sus problemas en la historia del cristianismo. Y Miguel mencionaba algo, ¿no?, sobre eso. Tiene sus problemas porque, por ejemplo, en toda la teología del medioevo, el pacto es Dios pone 50 y el hombre pone 50, ¿no? Vamos mitad y mitad. Vamos mitad y mitad. Y hubo que hacer correcciones a eso, pero el pacto es precisamente lo que tú acabas de decir, me gustó mucho, la promesa en su mente. O sea, es una promesa, el pacto es la promesa de Dios, ¿no? O sea, y a mí me parece muy importante que la lección haya empezado con la promesa, ¿no? La promesa de que Dios inicia. Y eso, como Miguel decía muy bien, y estoy completamente de acuerdo, no significa que Dios hace todo y que el ser humano es sumamente pasivo en el proceso, ¿no? Pero Dios inicia, Dios es el que planificó el asunto como promesa.